obvio que hay índices favorables y uno puede ser optimista, pero puede también haber cierta preocupación porque la gente, a partir de todos estos índices que viene viendo en el último tiempo, se relaje un poquito, y te lo quiero enlazar con lo que se viene, que son las fiestas, que suele haber reuniones masivas. ¿Eso también los preocupa un poquito? ¿Cómo pueda comportarse la gente ante esta situación? Bueno, nuestro trabajo es estar mirando todas las dimensiones y estamos, por supuesto, preocupados porque ya estuvimos un momento en la ciudad que inclusive se hablaba del milagro rosarino, estas situaciones que ponen en una perspectiva de éxito y que a veces aumentan las conductas de relajación, teniendo en cuenta que ya hace mucho tiempo que se está con estas medidas y con los distintos elementos de protección personal. Y si la verdad que sumamos relajación y disminución de las actividades que ya conocemos que nos cuidan, bueno, la suma de esos hechos puede provocarnos un riesgo mayor, y por eso no hay un fenómeno natural en la curva de contagios, tanto en la responsabilidad del sector salud de seguir testeando, de seguir mirando cada persona que viene a la ciudad, de afuera, extranjera, y también de ver que cada sector de la población, a partir del conocimiento, pueda utilizar esos elementos. Sabemos, a diferencia de marzo, que el aire libre cuida más, pero que el aire libre no hace milagros si nosotros estamos hacinados, compartimos una bebida, compartimos un vaso de cerveza, o estamos todos juntos sin la máscara facial. Sabemos que la ventilación en los ambientes es más importante, que cuida también, y que el sol y el calor es más nocivo para el virus. Pero todas estas cosas las podemos hacer si las hacemos con estos cuidados que conocemos: el distanciamiento, la higiene, el no compartir el alimento y la bebida. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar en nuestro círculo íntimo, en nuestra familia, los eventos que puedan ser posibles disfrutar. Entonces, si lo hacemos con estos elementos y nuestro círculo íntimo, cuando hay adultos mayores, los cuidamos no encontrándonos con mucha gente, y lo hacemos con una distancia de más de 2 metros, posiblemente podamos disfrutar esta etapa, más la perspectiva de la vacunación cercana, que nos permita transitar no un brote o ese aumento de contagios que está pasando en Europa, que hoy están discutiendo retroceder a etapas mucho más restrictivas. Entonces, no hay final previsible, una etapa de mayor disfrute de actividades, pero esta actividad tiene que ser con mayores cuidados. Si desafiamos un sector de la población, desafía a veces hasta caprichosamente los cuidados y la responsabilidad, no pone en riesgo solo ese sector, pone en riesgo la evolución de la curva, que no es un fenómeno matemático, y la evolución de la curva, si aumenta, pone en riesgo a toda la población. Leonardo, ya en tus dos respuestas hiciste alguna referencia a la llegada de la vacuna, ¿no? Que parece ser, ahora sí podemos decirlo, inminente al país. El propio presidente lo ha anunciado, que seguramente habrá 5 millones de dosis en enero, en febrero, y empezarán a llegar otro tipo de vacunas, no solamente la rusa, que era la primera. De hecho, ya en el Reino Unido se empezó a vacunar, y así en algunas otras partes. Para Rosario, ¿ya tienen una fecha concreta, una cantidad estimativa que pueda haber de vacunas? Bueno, estamos teniendo reuniones tanto con el gobierno nacional como el gobierno provincial. Estamos con todavía algunas, digamos, falta de certezas en relación a cantidad y los tiempos. Sí, se habla de un horizonte muy cercano, se habla de enero, febrero, están en este momento discutiendo y se está analizando para tener más finamente esa información. De todos modos, nosotros tenemos que preparar la logística de ver población de riesgo, tenemos la experiencia de la vacunación antigripal, sabemos la cantidad de trabajadores esenciales priorizados que deberían iniciarse la vacunación, y creemos y sostenemos con toda la infraestructura pública que la vacunación conducida como una política de Estado, porque va a ser conducida por el Estado, a diferencia de la vacunación antigripal que está en los distintos subsectores,
que podemos lograr una vacunación exitosa con la participación de todos los equipos nacionales, provinciales y locales y todos los sectores sociales. Lo primero que tenemos que hacer, si la vacuna rusa ingresa primero, bueno, tiene un sistema de cadena de frío y 2 dosis que va a haber que garantizar, y tenemos infraestructura en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud más grandes para poder hacer ese sostenimiento. El trabajo que estamos haciendo cuando tengamos fecha más precisa de la vacunación, seguramente se empezarán con los grupos de riesgo, con la población que más la necesita, entendiendo riesgo, no solamente la cuestión biológica, sino también la vulnerabilidad social en relación al acceso a la vacunación. Y tomando como experiencia, no solo la antigripal, sino en Santa Fe tenemos la experiencia de la Cándida 1 para la fiebre hemorrágica, que también tiene un sistema de cadena de frío similar a la vacunación, algunas de las vacunas que van a venir. O sea que con todo eso esperamos lograr una cobertura y una inmunidad colectiva mucho mayor, y esto quiero destacarlo, porque se ha hablado mucho del cuestionamiento a la vacuna, y aquí en la Argentina tenemos el CONICET, la Comisión Nacional de Vacunas, la Universidad Pública y el ANMAT, entes que tienen solidez desde el punto de vista científico-técnico, que valoran la eficacia de la vacuna, y que por eso es muy importante tratar de poner entre paréntesis esos análisis que a veces incorporan temor o miedo a la población y en realidad esconden un cuestionamiento y una responsabilidad individual en el cuidado de la salud. Y la salud es un fenómeno de derechos y un fenómeno colectivo. Y la vacuna también es un proceso de cuidado colectivo. Como todas las vacunas han cambiado el curso de las enfermedades, seguramente estas, con las diferencias en sus características, lo van a hacer también. Leonardo, ¿y hay alguna buena perspectiva para el otoño, para cuando pase esto? Digo, si la gente sigue teniendo conciencia y aparece esta vacuna, probablemente en Rosario, en Argentina más precisamente, se pueda evitar ese rebrote que hoy está teniendo Europa, por ejemplo. Bueno, es importante este análisis que vos haces, porque si nosotros tomamos, primero, que hay una gran población, porque tenemos una hipótesis de por qué estamos mejor, porque no solo hay una relación con el verano, sino porque hay un sector de la población que se cuida y que se sigue cuidando. Si ese sector se sigue cuidando, tenemos otra población que ya no es susceptible porque está inmunizada. Y por otro lado, podemos vacunar a la mayor cantidad de personas que sufren complicaciones. Puede ser que con estas 3 dimensiones nosotros el brote no tenga el impacto que ha tenido en Europa, porque vamos a tener justamente que seguir cuidándonos. Hay una población que ya no se contagia y otra población que se va a vacunar. Con esas cosas esperamos una evolución diferente. Ahora, las 3, digamos, son importantes en relación al cuidado de la población, a seguirnos cuidando, porque no sabemos la habitualidad post vacuna, pero sí al inicio de la vacunación vamos a disminuir la letalidad porque se va a vacunar la población de mayor riesgo, y eso es muy importante, y eso puede cambiar la evolución del brote sin hacer un análisis taxativo y una predicción del futuro, porque se ha desdibujado mucho también, pero creemos en ese horizonte más favorable. Bien, sí, ojalá así sea. Lo último, Leonardo, quería preguntarte puntualmente por un par de rubros que viven de la gente, del público, y que todo esto lo ha sufrido más que otros, que tienen que ver con el fútbol, que empiezan a decir que para febrero o marzo puede empezar a ir gente con protocolos, obvio, y en cantidad reducida. Si sabés algo de eso, si te parece medio utópico que tan pronto ocurra. Y por otro lado, con los teatros, es obvio mucha menos gente, pero aparentemente ya sí en enero empieza a haber movida con gente en Rosario, ¿no? Con espectadores, digo. Sí, no conozco en detalle. Nosotros hemos tenido al inicio aquí localmente, con provincia, con los equipos, en relación a lo que son los protocolos de entrenamiento, y hemos aportado desde lo sanitario qué cosas se pueden hacer. La verdad que no conozco definiciones en relación a avanzar, pero sí es cierto que hoy podemos estar hablando de la mayor parte de las actividades postergadas. Y también el teatro exige protocolos de tasa de ocupación y ventilación. También conocemos
con la tasa de ocupación diferente, con protocolos de ventilación y refrigeración de los lugares que son necesarios mirar y que es interesante e importante que los especialistas opinen y se pueden encontrar modificaciones en las salas. Bueno, estamos escuchando, estábamos viendo en provincia de Buenos Aires, recupero e inicio de alguna de estas actividades, seguramente serán parte de la posibilidad que nos dé el escenario sanitario y del recupero tan importante, no solo por lo económico, sino por lo que significa el arte, la cultura, en relación a la sociabilidad, a un discurso amigable que también hace a la salud de las personas y que también lo que se inicie lo podamos hacer con la responsabilidad para cuidar esa actividad y no que tengamos que discutirla después, un mes después, ¿no? Leonardo, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy gentil y muy claro. Como